Ya, ahora sí, jóvenes señoritas, vamos a continuar. Bueno, hemos visto ya lo que son marcapasos, estábamos viendo lo que son las vasculopatías periféricas y trastornos de la circulación periférica, ¿no es cierto? Hemos dicho de que hay enfermedades tanto en las venas como en las arterias, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablábamos de enfermedad arterial periférica y enfermedad vascular periférica, ¿no? Entonces, todo eso, la primera causa es una arteriosclerosis, ¿no? Entonces, ahí eso también veíamos y cómo se va llenando nuestros vasitos, ¿no? Fíjense, lleno de este tejido adiposo, está lo que es una placa de ateroma, coágulos, ¿no? Entonces se va formando de esa manera. Los factores de riesgo también habíamos visto, ¿ya? Habíamos visto, ¿no? Que el estrés emocional estimula, hemos dicho, inclusive el sistema simpático y causa una vasoconstricción periférica, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que ver, ¿no? Y acá estábamos viendo lo que son los trastornos de la enfermedad vascular, tanto arteriales como venosos, ¿no? Entonces, uno de ellos, decíamos, un segundo, por favor. Ahora sí. Ya, entonces decíamos uno de ellos que es la enfermedad de Burger, ¿no? Que afecta generalmente más a los varones y que puede estar entre 20 y 40 años de edad, ¿no? Y ahí habíamos visto la sintomatología. Habíamos visto también lo que era el trastorno arterial, que también era el fenómeno de Raynaud's, que también afectaba tanto en las mujeres, ¿no? Era más frecuente y que podía oscilar entre 18 y 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también habíamos visto. Y también veíamos lo que son los trastornos arteriales, una embolia o una trombosis arterial. Estamos hablando que esto puede deberse a un émbolo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos que ingrese aire. Entonces eso también. Y ya decíamos que puede ser iatrogénico, ¿no? Y cuando es iatrogenia, generalmente es cuando se instala el catéter venoso central. Ahí podría provocarse. Y yo les decía, iatrogenia es cuando uno ocasiona, ¿no es cierto? Puede ser sin querer, pero estás ocasionando, ¿no? Por ejemplo, puede ser que usted no ha visto la indicación, ha visto, digamos, 100 unidades internacionales de insulina y en bolo decía la indicación y usted lo ha puesto, pero si no sabe que nunca puedes administrar 100 unidades en bolo, ¿no? Porque va a provocar una hipoglicemia, imagínese. Entonces no se administra. Entonces, de ahí la importancia que nosotros decimos, si yo cumplo con las indicaciones, sí cumplo, pero tengo que analizarlo antes de cumplir. Entonces, estaba escrito. Y yo como he visto, lo he puesto, pero no he analizado de que no se debe poner. Entonces, le he suministrado el fármaco y pues al paciente le ha causado un daño. Ah, entonces eso es una iatrogenia, que a veces sucede. No tendría que ser así, pero sucede, ¿no? Y en los trastornos venosos tenemos lo que es la insuficiencia venosa crónica, que esto nos hace referencia, que puede ser un trastorno de una o más venas, ¿no? Estaríamos hablando del retorno, porque esos son los que recogen, hacen que vuelva la sangre hacia el corazón, ¿no es cierto? De las extremidades hasta el corazón va a llegar. Entonces, eso es cuando no llega sangre suficiente, ¿no? Estamos hablando de una insuficiencia venosa crónica. ¿Y cuáles pueden ser la sintomatología? Una decoloración de la piel, ¿no es cierto? Y especialmente en las zonas del tobillo, piernas que pueden estar con aumento de volumen y dolor, ¿no es cierto? Que puede ser no muy doloroso, pero sí constante va a estar. Va a sentir tipo pesadez, calambres en las extremidades que puede presentar también. ¿Ya? Tenemos otro, como decíamos, es una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Eso también lo habíamos visto, que es una formación de un coágulo, pero en la vena profunda. ¿No es cierto? Estamos hablando de las venas a nivel del músculo ilíaco. Entonces, puede desprenderse
porque es de las venas profundas y puede llegar a los pulmones y obstruir una arteria pulmonar, y lo que estaría ocasionando al paciente una embolia pulmonar. Entonces, eso es bien peligroso, ¿no? Entonces, esta persona, bueno, se va a empezar a descompensar. Pero, ¿quiénes están en riesgo? Aquellas personas que han estado mucho tiempo inactivos. ¿Qué quiero decir? Cuando un paciente, por ejemplo, en el hospital está mucho tiempo con reposo, ¿qué hacemos nosotros? Se solicita interconsulta con fisioterapia para que, pues, haga ejercicio la señora, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros buscamos, que haga ejercicio, ¿no? Y así se evita, pues, formación de coágulos, ¿no es cierto? Y las causas, generalmente, ya decíamos, cuando una persona no se mueve o cuando han viajado sentados por mucho tiempo, ¿no es cierto? Puede ser. Y la sintomatología que puede presentar es aumento de volumen y sensibilidad en las extremidades, ¿no es cierto? En los miembros inferiores, dolor y venas que pueden sobresalir también, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podemos ver, ¿no? Y esto igual veíamos lo que es una tromboflebitis, que es la formación de coágulo de sangre en la vena, ¿no? Y generalmente son los miembros inferiores, ¿no? Y muy rara vez en los miembros superiores. Una tromboflebitis superficial, estamos hablando de un coágulo que puede estar localizado cerca a la piel también, tal vez puede ser, es inflamación, o puede ser una trombosis venosa profunda, que estamos hablando a nivel del músculo, ¿no? Es más profundo, entonces eso. Decíamos también, ¿no? Una tromboflebitis, ¿no? Generalmente es una acumulación de sangre, hay una lesión, ¿no es cierto?, de la pared venosa, hay alteración, hay acúmulo como coágulos y las extremidades pues va a haber aumento de volumen, enrojecimiento, ¿no? Entonces va a estar ahí presente. Las venas varicosas, que es otra trastorno que podemos ver, pero venosas, ¿no? Acá se ve las venas dilatadas y torcidas, que generalmente eso se debe a una causa que hay válvulas incompetentes. Por lo tanto, este es producido por la acumulación de sangre. Es más común en los miembros inferiores, ¿no es cierto? Y no así en la parte superior del tronco, es más en la parte inferior. ¿Cuáles son los síntomas? Que generalmente el paciente está como con moretones, sensación de ardor y dolor, es lo que presenta. Y también pueden desencadenar, ¿no? Durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé va creciendo, entonces el peso es mayor, entonces por lo tanto los miembros inferiores hacen mayor esfuerzo. O las personas obesas también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el peso, todo el peso tiene que soportar los miembros inferiores, ¿no? Y cuando los pacientes estén de pie durante mucho tiempo, ¿no? Como los policías que están, ¿no?, en la calle controlando el tránsito todo el tiempo de pie, o como nosotros también, porque por nuestra profesión, colegas que trabajan en las unidades de quirófano, imagínense, hay una cirugía de 12 horas, 10 horas, 6 horas, entonces todo ese tiempo parado. Entonces eso puede afectarte, ¿no? Para que pues tengas varices, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace referencia. Ya, hablamos también de las úlceras de las piernas, cuando estas úlceras es igual, pues porque no hay una buena irrigación y por lo tanto estas zonas se hacen necróticas, ¿no? Generalmente esto se debe porque no ha habido un buen intercambio gaseoso de oxígeno y por lo tanto si no hay un buen intercambio gaseoso no llega pues ya a la parte distal. Entonces, por lo tanto, no llegan nutrientes, nada, y empieza ya a ocasionar este tipo de situaciones, y esto es una lesión, generalmente es una lesión necrótica, ¿no? Entonces, eso puede desencadenar también, ¿no? Y las úlceras en las piernas van a estar manifestados, ¿no? Puede ser una úlcera venosa, generalmente es dolorosa y se va a situar
en la cara medial del tobillo. O puede ser edema, puede haber hiperpigmentación, como pueden ver, el lugar de la lesión está más oscuro, ¿no? Entonces a eso nos hace referencia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a haber, por ejemplo, mayor dolor y tiene una base necrótica. Entonces, por lo tanto, la piel no hay una buena indicación, está pálida y puede estar grisáceo. Frecuentemente se desarrolla, nos dice, en el talón, en el maliolo, ¿no? Y en los dedos y dorso del pie. El edema es poco frecuente, lo que nos hace referencia. Y los pulsos periféricos están ausentes también. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena irrigación. Entonces a eso nos hace referencia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que dar la antibiótico-terapia, cultivos tenemos que hacer para ver a qué es el paciente sensible o resistente y sobre todo esa, esa lesión, lo que ustedes veían, hay que empezar a debridar. Debridar significa sacar todo ese tejido necrótico. Cuando te empiezan a hacer debridar, ¿no? Entonces uno inclusive no siente dolor. Donde siente, entonces significa que ya hay vitalidad. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que debridar. La nutrición es muy importante, por lo tanto, tiene que ser una nutrición adecuada, requiere oxigenoterapia, que también es importante, ¿no? Y lo más importante acá es prevenir la infección y fomentar el proceso de cicatrización en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues a nivel de la piel va a haber cambios de la temperatura en la piel, ¿no es cierto? Va a estar débil y brillante. Disminución de las pulsaciones, ¿sí? Porque no hay una buena irrigación, inclusive cuando el tejido está muerto, entonces hasta pueden desencadenar lo que nosotros comúnmente decimos que es una gangrena, que quiere decir que es tejido muerto por falta de un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Pérdida de vello, ¿no? De pronto yo les decía, tenía vellito y de pronto desaparece, entonces tal vez tenga algún trastorno venoso, ¿no? O arterial. ¿Por qué? Porque no puede ser que de pronto desaparezcan los vellitos. Puede ser también heridas con puntos de presión que no cicatrizan fácilmente, ¿no? Entonces, esas son algunas manifestaciones que podemos ver, ¿no? Además van a presentar lo que son adormecimiento, debilidad o pesadez, dolor también, palidez, decoloraciones, movilidad limitada, dolor intenso, uñas que pueden ser más gruesas y opacas también, ¿no? Eso es por falta de irrigación. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es controlar la sintomatología que tenga el paciente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que evitar que siga avanzando y el riesgo, ¿cuál es? Un ataque cardíaco, ¿cierto? Y accidente cerebrovascular. Además, tenemos que modificar el estilo de vida del paciente. Si es que fumaba, pues tiene que dejar de fumar, ¿no? Y hay que tratar la diabetes, la hipertensión o la hiperlipidemia también. Hay que administrarle fármacos y mejorar su flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Se le puede dar antiplaquetarios y anticoagulantes también se le puede administrar. ¿Cuáles son las complicaciones? Lógicamente va a sufrir una ablación, una amputación, mala cicatrización, movilidad limitada, ¿no? Por el mismo dolor, dolor intenso en las extremidades, accidente cerebrovascular que puede desencadenar también, ¿no? Entonces, es eso lo que no hemos visto ya, pero sin embargo queríamos un poquito avanzar eso más para que quede claro. El otro tema que nos corresponde ver es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, pues, ¿no? Eso no va a cambiar la definición. Nos dice la presión arterial, la definición es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la presión arterial alta significa que la presión es mayor de lo que debería tener el paciente. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial nos dice que es una enfermedad sistémica que consiste, ¿no es cierto?,
en el aumento crónico de la presión arterial o la presión sanguínea, que puede ser, de acuerdo a la OMS, una paz mayor a 130, que quiere decir presión arterial sistólica, mayor a los 130 milímetros de mercurio. O puede ser una PAT, que quiere decir presión arterial diastólica, que puede ser mayor a los 90 milímetros de mercurio. ¿No? Lógicamente, esto tiene que ser por un periodo prolongado. Por un periodo prolongado. ¿Por qué? Porque puede que el paciente ahorita llegue al servicio de emergencia, yo le controlo y está con eso. Doctor, está hipertenso. No, hay que ver cuánto es su basal, ¿no? Por ahí la señora ha venido corriendo, entonces lógicamente yo le controlo en emergencias, va a estar alterado, ¿no? Entonces, por eso. Sin embargo, la OMS maneja otro tipo de parámetros y nos dice que puede ser una paz que exceda los 160 y una PAT que sea mayor a los 95 miliequivalentes. La hipertensión arterial, generalmente, ¿no es cierto?, es más la causa principal de enfermedades accidente cerebrovasculares. Una enfermedad cardíaca, la hipertensión debe basarse en el promedio de 2 o más mediciones. ¿Qué quiere decir? De pronto ahorita yo le mido porque no he tomado las precauciones, ¿no es cierto? Que tiene que estar mínimamente en reposo, desde 5 hasta 15 minutos o más, y recién lo puedo medir. Por eso me recomienda que la hipertensión debe basarse en el promedio de 2 o más mediciones, ¿no es cierto? ¿No? Ponte que tal vez a venir corriendo y yo le mido y está elevadísimo, pero ya tiene que descansar. Se hace un nuevo control y hay que ver si sigue con lo mismo después de haber estado en reposo. Entonces ya algo está mal, ¿no? Entonces todas esas consideraciones nosotros tenemos que tener. La hipertensión arterial, hemos dicho, ocurre cuando los vasos, ¿no es cierto?, presentan una tensión, ¿no es cierto? Entonces, mientras más alta sea esta tensión, más esfuerzo va a hacer el corazón, más esfuerzo va a hacer el corazón. Entonces, por lo tanto, la presión arterial o la tensión arterial es igual a gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y si nosotros recordamos, ¿qué es un gasto cardíaco, jóvenes señoritas? Porque nos dice tensión arterial o presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto nos hace referencia porque cuando el corazón bombea, manda sangre hacia las partes distales del corazón. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué es un gasto cardíaco? Volumen de Otra vez. volumen de sangre bombeada, licenciada. Ya, a ver, otra persona. La cantidad Lice, es de el sangre producto que bombea por minuto. A ver, Janet. Lice, es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. A ver, ¿alguien más, jóvenes señoritas? Le dice la sangre que expulsa el corazón.
Ya, a ver, ¿alguien más? Una definición más completita. Dice, ¿Es el volumen de sangre expulsado en un minuto? Es el volumen de sangre expulsado en un minuto. Ya, más o menos. A ver, ¿alguien más? Lice, es la cantidad de sangre bombeada por minuto por cada ventrículo. El, el gasto cardíaco. Estamos hablando, ¿qué es el gasto cardíaco? Por los 19, tensión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Eso es lo que nos está diciendo. Ya. Lice es la Entonces, cantidad de sangre. a ver, otra vez. Es la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto. Ya. En un determinado tiempo, ¿no? Y puede ser un minuto. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos hace referencia. ¿Y cuánto es la cantidad? 70 ml por latido. Ya me 70 ml por latido, ¿no ve? 70 ml. Entonces, se supone que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco, a esa cantidad, por resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir? Se llenan los ventrículos de sangre y tiene que mandar hacia las partes distales. Y de eso es lo que nos está hablando. Entonces, y ahí mismo nos hace referencia, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que está expulsando el corazón por minuto. Por lo tanto, ¿cómo se mide el gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a volumen minuto o volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? Pues decíamos 70 ml, entonces el volumen sistólico es 70 ml por cardíaca, que puede ser 70 o 80, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y la resistencia vascular periférica nos hace referencia a la oposición de los vasos a la circulación de la sangre. Por lo tanto, esto va a depender del calibre de los vasos y de la viscosidad sanguínea. Entonces, mucho va a depender de eso. Por eso nos dice, ¿no? Va a eliminar, ¿no es cierto? O va, en el momento de la parte del volumen sistólico, bombea, pero hay que ver si llega hacia las partes distales. No puede llegar porque tal vez los vasitos, no hay un buen flujo sanguíneo. Entonces, ahí nosotros podríamos verlo. Entonces, eso es lo que nos habla de una hipertensión. Aquí tenemos el valor referencial de acuerdo a American Heart Association del 2022, 2023 se sigue manteniendo. Entonces, por lo tanto, esos son los parámetros que manejamos. Una normal se dice que es la sistólica menor a 120 y la diastólica menor a 80. Se considera normal y por lo tanto las recomendaciones debe ser hacerse un control de forma anual. Y cuando hablamos de la categoría elevada, pues de color amarillo, nos indica que la sistólica está oscilando entre 120 a 129 y la diastólica menor a 80. Por lo tanto, acá tiene que ya cambiar del estilo de vida y hacer un seguimiento de 3 a 6 meses. Y cuando es una alta hipertensión grado 1, hablamos de la sistólica, que puede oscilar de 130 a 139, una diastólica de 80 a 89. Acá, de la misma manera, tiene que cambiar de estilo de vida, recibir un antihipertensivo y seguimiento mensual hasta control de la presión arterial.
En la otra categoría, que es alta, hipertensión, grado 2, sistólica está mayor o igual a 140, la diastólica que está mayor o igual a 90, y por lo tanto acá, de la misma manera, tiene que realizar cambios el estilo de vida. Además, ¿no? Tiene que utilizar ya 2 hipertensivos, un seguimiento mensual hasta controlar lo que es la presión arterial. Luego tenemos lo que es la crisis hipertensiva. Y la crisis hipertensiva oscila la sistólica mayor a 180 y la diastólica que puede ser mayor a 120. Acá en la crisis hipertensiva vamos a manejar ya lo que es urgencia y emergencia. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros vamos a manejar. Ojo, no estoy, a veces cuando yo pregunto, signos vitales, ¿no? Entonces, ahí tenemos parámetros cuando está con hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, ¿no? Entonces, está elevado. Pero, cuando yo les pregunto, ¿cuánto es, no? Y me está hablando del grado 1, dice esto, claro, no, solo estoy preguntando cuándo decimos que está alterado la presión arterial, simplemente. Ahora, si le pregunto, dame una clasificación de hipertensión arterial. Entonces ahí sí me va a tener que repetir todo, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que nosotros es importante saber qué estamos hablando, si son las constantes vitales, porque estos, los parámetros de referencia, ya son pacientes con hipertensión y se considera ese tipo de parámetros. Entonces vamos a ver lo que son las crisis hipertensivas, que puede ser mayor a 180 la sistólica y la diastólica mayor a 120. En ese entendido, vamos a hablar de la crisis hipertensiva. ¿Qué es la crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva, pues, nos dice que es una elevación de la presión arterial, pero esta alteración, esta elevación, puede provocar alteraciones neurológicas, ¿no? Puede. Entonces, por lo tanto, ya empieza a ocasionar lesiones. Y la crisis hipertensiva nosotros vamos a clasificar en emergencias y urgencias hipertensivas. Emergencia, ¿qué quiere decir? El estado de mayor gravedad, por eso es emergencia. Y peor pronóstico. Puede que haya presentado un daño a un órgano de diana o un órgano blanco. Entonces, en una crisis hipertensiva, cuando hablamos de emergencias, típicamente va a aumentar pues de forma súbita los parámetros. Por lo tanto, requiere que que se disminuya de manera inmediata, ¿no? Tenemos que disminuir porque está elevado. Y como es emergencia, entonces podemos utilizar fármacos endovenosos, ¿no? Por lo menos para que empiece a disminuir, ¿no? Entonces, es eso. Fíjense, aquí dice sin hipertensión, ¿cómo está? Con hipertensión. Entonces, ahí tenemos. Ahora, acá nosotros tenemos, ¿no?, una comparación que es entre urgencia hipertensiva y emergencia. Una urgencia, ¿qué me dice? Una urgencia me hace referencia, ¿no es cierto?, a lo que son formas no muy graves, pueden ser menos graves, pero no por eso vamos a dejarlo a un lado. Sí tenemos que disminuir, pero tenemos que disminuir por lo menos de 24 a 48 horas. Sí tiene que disminuir de manera paulatina. Y los fármacos que voy a utilizar es por vía oral, lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia.
Acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Porque, ojo, vuelvo a repetir, las crisis hipertensivas se basan o se dividen en emergencias y urgencias. En emergencias es el estado de mayor gravedad, ¿no es cierto? Que acá me pide que disminuyamos esas cifras de manera inmediata y tiene que ser por vía endovenosa, ¿no? Por lo menos nos da un lapso de horas, ¿no? Pero ya hay que empezar a disminuir. El de urgencias es menos grave, pero eso no significa que no es muy importante. Sin embargo, tenemos que disminuir, por lo menos nos da un plazo de 24 a 48 horas, ¿no? De manera paulatina tenemos que bajar. Y vamos a utilizar fármacos que sean por vía oral, podríamos utilizar. Acá hacemos una comparación. Tenemos urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, ¿ya? En urgencia hipertensiva, pues tenemos una presión arterial elevada sin lesión de órgano blanco, que quiere decir la parte renal, puede ser el cerebro, ¿no? Entonces podemos tenerlo eso, ¿no? Y emergencias hipertensiva, acá la presión arterial está elevada. Sí hay lesión ya de órgano de diálisis. En urgencia no está en peligro la vida del paciente y en emergencia está en peligro la vida del paciente, ¿no? El riesgo es de fallecimiento. En urgencia nosotros podemos tratar horas o días. En emergencias tenemos que reducir de manera inmediata y pues puede ser 1 hora y ya posteriormente ir disminuyendo un poco más. En urgencias se trata generalmente con fármacos por vía oral y en emergencias nosotros vamos a utilizar fármacos endovenosos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace referencia. A cualquiera de ellos nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo pueden ser el estilo de vida, cuando una persona está sometido a bastante estrés, emociones, tensiones, preocupaciones por el trabajo o por el hogar, puede desencadenar, o cuando el paciente tiene exceso de peso y nos dice casi el 50% de las personas que son obesos son hipertensos. El tabaquismo también por la nicotina, porque es lo que ocasiona una vasoconstricción, la inactividad física, la dislipidemia, cuando el colesterol es alto, o los triglicéridos también, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo, pero también ahí puede estar presente, ¿no? O con riesgo a desarrollar un paciente que tiene diabetes, la edad, que también es importante, a mayor edad, mayor patologías, el sexo varón, ¿no? Por el estilo de vida, la historia familiar, el exceso consumo de sal que puede ocasionar, ¿no es cierto?, una hipertensión, y el exceso consumo de alcohol que también puede ocasionar. Entonces, eso nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas, pues, generalmente a la hipertensión arterial se lo conoce como asesino silencioso. ¿Por qué? Porque te provoca un poco de cefalea, molestias y nosotros pensamos que estamos estresados y eso me está ocasionando. Por eso nos dice de que muchas personas lo asocian con el cansancio o estrés. Pero cuando ya está avanzado puede empezar a presentar las sintomatologías como cefalea suboccipital o pulsátil, ¿no es cierto? Empiezan a desencadenar. Acúfenos es cuando de pronto alguna vez a nosotros nos ha pasado, me agacho y de pronto levanto, veo como chispitas, ¿no? Pero cuando los pacientes son hipertensos, sin necesidad de hacer ese movimiento, ellos ya ven. Entonces, ¿por qué? Porque está elevado. Puede ser una sensación de inestabilidad que sienten, están fatigados, hay zumbido de oídos,
náuseas, vómitos, epistaxis o hemorragia conjuntival que también pueden presentar, ¿no? Y desvanecimiento generalmente. Entonces, esas son algunas manifestaciones que nosotros podemos ver. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, pues, se diagnostica, bueno, primero hay que hacer un control, pero este control tiene que estar superior a esos parámetros, ¿no? 130 o 140 y la diastólica mayor a 90. Entonces, pero tenemos que hacer control, más de 2 controles que me den elevado. Entonces es una hipertensión. Hay que medir lo que son los niveles altos de colesterol. También a este paciente podemos hacerle una ecocardiografía, un electrocardiograma, ¿no es cierto? Además, es importante ver si la paciente no es paciente renal, por ahí tiene una nefropatía, entonces por lo tanto nosotros tenemos que pedir pruebas metabólicas básicas, análisis de orina, una ecografía, ¿no? De la parte renal. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya lo habíamos mencionado, pero de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que valoremos nosotros, tenemos que hacer tratamiento. Los tratamientos van a estar de acuerdo de la gravedad. ¿Cuál es eso? Hay que modificar el estilo de vida. Entonces, por lo tanto, si yo quiero mejorar, tengo que perder peso, el exceso que se tiene. Hay que eliminar la sal, realizar ejercicios regulares, limitar el consumo de alcohol, ¿no? Adoptar el plan de alimentación terapéutica, ¿no? Que tiene que estar, ¿no? Manejado por una nutrición, ¿no? Eso es lo que tenemos que realizar y además tiene que ser un plan de alimentación que disminuya lo que es el consumo del colesterol, ¿no? Y además es importante, ¿no? Que el paciente, si es que fumaba, pues tiene que dejar de fumar. Eso nos va a ayudar. Y entre los fármacos antihipertensivos utilizamos lo que son los vasodilatadores. Los vasodilatadores directos podemos utilizar el nitroprusato sódico. El nitroprusato sódico es eficaz para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué hace el nitroprusiato? Pues dilata tanto las arterias como venas y por lo tanto va a mejorar la precarga y la poscarga. Y si esto mejora, disminuye las demandas miocárdicas también del oxígeno, ¿no? Entonces es eso. Ya, se le puede administrar también lo que es la nitroglicerina. La nitroglicerina dilata sobre todo lo que es la parte venosa, ¿ya? Y es útil la nitroglicerina cuando hay isquemia miocárdica o puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿no? Entonces es eso. Y podríamos utilizar también lo que es la hidralacina, que esto es un vasodilatador arterial, ¿no? Un vasodilatador arterial directo que va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces es eso. En resumen, la más adecuada de utilizarle es el nitroprusato sódico, porque el nitroprusato sódico es el que dilata tanto a las venas como a las arterias. Entonces, por lo tanto, es la elección. Si no tengo, puedo utilizar la nitroglicerina también, ¿no? Más su acción va a ser en la parte, ¿no? El estilo de vida que tiene que ir modificando, ¿no? Entonces ahí está. Luego tenemos la hidralacina, igual es un vasodilatador que me sirve para mejorar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces es eso lo que nos hace referencia, ¿no? Ahí tenemos. Tenemos también lo que son los beta bloqueantes. Podemos utilizar el labetalol. El labetalol es un bloqueante beta y alfa adrenérgico y generalmente esto se utiliza en pacientes con emergencias hipertensivas, porque lo que hace es controlar, disminuir, ¿no? Se puede administrar en bolos y luego hasta en infusión, ¿no? El esmolol, que también podemos utilizar, es un bloqueante adrenérgico, beta 1 selectivo y también se puede administrar por infusión. Entonces son
ese tipo de tratamientos que nosotros podemos utilizar en estos pacientes. Tenemos también lo que son los antagonistas de calcio, que se puede dar, ¿no es cierto? Generalmente estos son dilatadores directos, se le puede dar nicardipino, minodipino, nifedipino y dielteacen, son esos fármacos que se puede utilizar. El nicardipino, ¿no? Es un vasodilatador, entonces esa se puede utilizar, ¿no? Tiene un efecto mínimo sobre la contractibilidad y inotrópica cardíaca. El nimodipino nos dice que atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, se recomienda solo en pacientes con una hemorragia subaracnoidea. Nifedipino disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, esa es la que también se puede utilizar, ¿no? El deltacen, ya hemos dicho, es un vasodilatador arterial efectivo, ¿no? Que generalmente actúa o enlentece lo que es la conducción auriculoventricular, ¿no? Tiene un efecto inotrópico también, entonces es eso lo que nosotros podemos ver. Y finalmente tenemos lo que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Tenemos el captopril y el enalaprilato. El captopril, pues nosotros podemos administrar de forma rápida, ¿no? Tiene su inicio de acción en los 30 minutos. Entonces, por lo tanto, nos dice acá que no muestra los cambios en el gasto cardíaco y si lo muestra es muy leve y puede presentar hasta una taquicardia refleja. El enalaprilato es el único IECA, lo que nos dice, que puede administrarse por vía parenteral. Entonces, por lo tanto, ¿no? Se puede administrar también por vía oral, ¿no? Y con eso también puede mejorar y así podemos evitar su utilización en pacientes con un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, es eso lo que nos hace referencia. Y finalmente tenemos lo que son los diuréticos. Los diuréticos son opcionales. Si el paciente está edematizado, ¿no? Hay una falla renal, entonces por lo tanto está empezando a retener líquidos, entonces por lo tanto yo puedo, para ayudarle a eliminar, puedo darle los diuréticos de asa. Por eso nos dice, dentro del manejo no está considerado como antihipertensivo, ¿no es cierto? Entonces se puede considerar su uso en casos de pacientes con crisis hipertensivas. ¿Esto para qué? Para un poco eliminar líquidos y por lo tanto puede hipotensar, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos dice, sí se puede utilizar cuando el paciente está edematizado, porque está con sobrecarga de líquidos, ¿no? Entonces, ahí se puede darle diuréticos, el cual va a ayudar a que se elimine mayor cantidad de líquido intravascular y mantener lo que es el gasto urinario. Entonces, ahí nosotros podemos ver el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Se puede prevenir, reducir el peso corporal, ¿no es cierto? Hay que restringir el sal, reducir lo que son las grasas saturadas, ¿no es cierto? Y aumentar el consumo de frutas y verduras. El ejercicio es importante, de 20, ¿no? Desde 30 hasta 45 minutos. Si por lo menos caminas 20 minutos, va a estar excelente. Hay que limitar el consumo de alcohol y suspender lo que es el tabaco, ¿no? Entonces, es eso lo que nos hace referencia. Y tenemos que tener algunas consideraciones para saber con cuánto de presión arterial está, porque hay factores que influyen, como el tabaco, la comida, la distensión abdominal, el dolor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto? Tratar de que el paciente, a veces controlamos encima la chompa, esas cosas van a alterar, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tener cuidado con el fenómeno de la bata blanca. ¿Qué quiere decir? Cuando uno sabe que está en el hospital, entonces sabe que tal vez va a estar en presión alta o baja, todo el tiempo va pensando, llega al hospital, está todo asustado y
se hace controlar y está elevado su presión arterial. Entonces puede suceder eso, ¿no? Y eso es lo que nos hace referencia. Entonces, si nosotros vamos a utilizar los tensiómetros, nosotros tenemos que cumplir cierto tipo de requisitos. Tiene que ser un ambiente tranquilo, un reposo previo por lo menos 5 minutos o más, ¿no? También tiene que ser el manguito adecuado a lo que es a la masa muscular, al tamaño del brazalete de acuerdo a las características del paciente y tiene que cubrir lo que son los 2/3 del miembro superior, ¿no? Y por lo menos, como ustedes han aprendido ya a controlar sin necesitarlos el año pasado, tiene que ser de 2 a 3 centímetros o 3 dedos por encima de la flexura, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Y siempre la medición, ¿no? Tiene que ser en el brazo que presente cifras más altas, ¿no? Y esa se la considera como dominante. La correcta posición del paciente, que también es muy importante. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Qué cosas el paciente que tiene que cumplir para medir la presión arterial? Entonces nos dice, no conversar cuando usted está controlando la presión. No, nos dice también, ¿no es cierto? ¿No? Sin embargo, tenemos que evitar, ¿no? Que el paciente no hacerle hablar. Antes, cuando se le está procediendo, hay que decirle, por favor, un ratito, silencio, voy a controlarle. El 2 es apoyar el brazo a la altura del corazón, como ven en la imagen. El 3 es colocar el manguito en el brazo sin ropa, así como ven en la imagen también. 4, usar el tamaño del manguito adecuado. El 5 tiene que estar bien apoyado en los pies. El 6, no cruzar las piernas, así como ven en la imagen. Y 7 es tener la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque con voy a estar aguantándome, entonces se va a ver alterado, ¿no? Y 8 es apoyar la espalda, ¿no? Entonces, son esos requisitos lo que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuáles son las complicaciones, no? Dependiendo, si esto no se controla, va aumentando, va prolongándose, y por lo tanto puede causar daño en los órganos de Diana. ¿Qué quiere decir? Puede haber daño a nivel del corazón, a nivel del riñón, cerebro y ojos puede ocasionar. Y a nivel del corazón puede desencadenar cardiopatías, insuficiencia cardíaca, a nivel del riñón, una nefropatía, ¿no es cierto? Una hipertensión. A nivel del cerebro, accidentes cerebrovasculares, a nivel de los ojos puede presentar retinopatía hipertensiva porque puede desencadenar. Entonces, esas son las complicaciones que puede desencadenar cuando nosotros no controlamos al paciente. Entonces, eso es respecto a la hipertensión. No sé si tienen alguna duda, jóvenes señoritas, les escucho.
Ya, ¿alguna pregunta, jóvenes señoritas? ¿Está claro? Les escucho. Buenas noches, licenciada, compañeros. Disculpe, no sé si alguna otra manera hay para poder hacer la reanimación. ¿La reanimación de qué? Cuando un paciente está con estas dificultades, tal vez de que le falta aire, eh, no sé si hay alguna estrategia poder manejar esta situación, Liz. ¿Pero de qué específicamente quiere saber usted? Porque estamos viendo hipertensión arterial. ¿Y eso cómo vamos a reanimar? ¿A eso se refiere? Sí, Liz. No, pero no se puede hacer reanimación en hipertensión arterial. Simplemente hay que disminuir de acuerdo al si es emergencia o urgencia hipertensiva. Si es emergencia, hemos dicho, hay lesión de órganos de diana, por lo tanto, tenemos que administrarle fármacos endovenosos y tratar de disminuir en la primera hora, y posteriormente ya podemos ir disminuyendo más, poco a poco. Y en cuestión de urgencia, no hay daño de órganos de diana, pero no por eso tenemos que dejarlo a un lado. Igual hay que disminuir por lo menos en 2 horas o más podríamos disminuir, ¿no? Y eso es lo que nos hacen referencia. A eso quería. Gracias, Liz. Ya. ¿Algo más, jóvenes señoritas, respecto a este punto? No, Licen, estoy bien. No se te escucha, Luz. Está bien, Liz. Luz, decías algo, no se te escucha, intercortado. Licenciada, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto al nitroprusiato sódico, digamos, una persona ya tiene hipertensión, pero todavía no ha llegado a un grado extremo, no sé si es bueno. ¿Podemos administrarle nosotros, digamos, nitroprusiato sódico o no es necesario? ¿O tiene que básicamente solo regirse en un régimen como cambiarle el hábito de vida? ¿O qué sería en esos casos, licenciada? No, solamente los endovenosos, el nitroglusato, la nitroglicerina, se utiliza en pacientes que estén con emergencias hipertensivas. Entonces solo sería Emergencias, solo en cualquier caso, emergencias hipertensivas. licenciada. Porque en urgencia podemos utilizar fármacos por vía oral, ¿no? Como en la April que utilizamos, ¿no? Entonces, solo con tratamientos por vía oral, pero sí endovenosos en pacientes que estén con emergencias hipertensivas. Ya dice, gracias. Ya, ¿algo más, jóvenes señoritas? Les escucho. Licenciada, disculpe, ¿y el losartán en qué caso se utilizaría? Igual se utiliza en pacientes que estén con hipertensión. No podemos utilizar los sartán, el April, no podemos utilizar.
El losartán se puede utilizar en urgencia hipertensiva, ¿no? Pero en Está bien. emergencias, los venosos vamos a utilizar. Allí entonces dice, como acaba de explicar, es en urgencia, en emergencia se utilizaría lo que es endovenosa, ¿verdad? Y una vez que ya Exacto. se logra bajar, entonces se podría cambiar a vía oral. Así se maneja. Primero Ah, ya. endovenoso hasta disminuirlo. Se controla, entonces ya es que no vamos a solucionar rápido, pero por lo menos sus cifras tensionales elevadas ya hemos disminuido. Por lo tanto, ya hay que ir controlando con vía oral. Ah, ya está bien, Lice, gracias. Ujú. ¿Ya alguna duda más, jóvenes señoritas? ¿Ya hay alguna duda más, jóvenes señoritas, respecto a la hipertensión? Ya, No, entonces, les voy a dejar que se reúnan. Tenemos todavía este tema más, lo que es la reanimación cardiopulmonar básico y avanzado, y con eso vamos a terminar. Con eso vamos a terminar porque ahí viene lo que es la desfibrilación que está dentro de la reanimación. Entonces ya no nos falta mucho, jóvenes señoritas. Una clase más vamos a acabar. Así que, ¿cuándo podemos pasar? Podría ser el jueves, que podríamos pasar en la nochecita, ¿no? Podría ser, ¿no? O podría ser mañana, no creo que mañana, o sí, pero eso les dejo para que ustedes lo piensen. En la noche también podríamos pasar. El jueves, dicen, Ya, porque es eso, nos falta la reanimación y la desfibrilación, nada más. Con eso hemos terminado. Ya, eso, pero ahorita ya son